Hola clase, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos al curso ya como tal con el primer tema. El tema es inecuaciones, es el inicio del curso. Y pues les recuerdo que de esto va a haber una actividad, un pequeño cuestionario con algunos ejercicios. Ya vamos a ir incluyendo esa parte. Este cuestionario lo pueden entregar hasta la próxima clase, es decir, el lunes. Y también ya va a estar la tarea, la segunda tarea del curso. La primera es el cuaderno, la segunda va a ser sobre el tema de inecuaciones. Vamos comenzando y empecemos por definir qué es una inecuación. Es básicamente una desigualdad. Es decir, a diferencia de una ecuación donde tú tienes que A es igual a B, 3 es igual a 3, etc. Aquí no hay esa condición. ¿Qué es lo que hay? Aquí puedes observar dos ejemplos. El primero es un ejemplo numérico, 3 mayor que 1. Esa es una inecuación, eso es una desigualdad aritmética. En los siguientes ejemplos, por ejemplo, x menos 5 menor que menos 3, es una inecuación, porque ya hay una incógnita, ya hay una variable. El segundo ejemplo dice x más y menor o igual que 2. Esa sería una inecuación lineal con dos incógnitas. Nosotros solo vamos a revisar la parte de una incógnita. Entonces, pero son ejemplos, son cosas que puedes conocer. Igual va a haber o existen inecuaciones de mayor grado, grado 2, grado 3, etc. Pero conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ver a qué nos referimos con esa cuestión del grado. Bien, si habrás notado, estamos usando símbolos a lo mejor nuevos. No creo que sean nuevos, pero a lo mejor ya no te acordabas de estos símbolos. El símbolo menor que es este de aquí, y el símbolo menor o igual que. Es muy importante que veas que hay una diferencia. En este caso hay una línea debajo de ellos y representan condiciones diferentes, que lo vamos a ver en un momento. Los otros símbolos son mayor que y mayor o igual que. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta de cuál es cuál? Pues en el caso del menor que, la distancia más pequeña está a la izquierda y la distancia grande o el símbolo abre a la derecha. Eso es menor que. El número que está a la izquierda es menor que el de la derecha. En el caso del mayor que, la distancia más grande o la abertura está a la izquierda y el punto o la distancia más pequeña está a la derecha. Entonces el número de la izquierda es mayor que el número o la condición de la derecha. ¿Cómo vamos a expresar los resultados? Vamos a utilizar o bien un conjunto solución que ocupa corchetes, o bien intervalos que pueden ser abiertos, cerrados o mixtos. Los abiertos son paréntesis, los cerrados son corchetes cuadrados, corchetes cuadrados, y los mixtos que llevan paréntesis corchete o corchete paréntesis. Entonces, vamos a revisar propiedades. Estas propiedades nos van a permitir operar con las inecuaciones. La primera propiedad tiene que ver con sumas. Sumar un número cualquiera a ambos miembros de la desigualdad, lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha, da una desigualdad equivalente. Algebraicamente la expresión es, y aquí voy a ocupar el marcador, el resaltador de texto, muy bien. La expresión algebraica sería x menor que y, si solo si x más z es menor que y más z. Si te das cuenta, estoy sumando la misma cantidad que está representada por la variable z. Tengo dos números distintos, x y y. Le sumo el mismo número
en este caso representado por z, es una cantidad cualquiera y se conserva la desigualdad, es equivalente. Vamos a revisar un ejemplo aritmético, es decir, con números. La desigualdad es 2 es menor que 5. Creo que eso todos lo entendemos. Si solo sí, 2 más, en este caso voy a sumar un número negativo, el número negativo es menos 6. Entonces tengo 2 más menos 6 es menor que 5 más menos 6. Si hacemos la operación, si a 2 yo le quito 6, pues llego al menos 4. Si a 5 yo le quito 6, llego al menos 1. Es decir, estamos conservando la desigualdad. Esta propiedad se está cumpliendo. Si este ejemplo aritmético no te ayuda todavía a comprenderlo, vamos a ver otro. Este ejemplo viene con números negativos y estoy diciendo que menos 2 es mayor que menos 5. Si solo si, menos 2 más 7 es mayor que menos 5 más 7. Si hacemos las operaciones, menos 2 más 7 es 5 y menos 5 más 7 es 2. Entonces 5 es mayor que 2. Estamos viendo que la propiedad se cumple. Una vez que esto queda sentado, esta se va a cumplir en cualquiera de los casos, con el menor igual, con el mayor que o con el mayor igual que. Entonces aquí están las expresiones y este es un buen momento para darte un recordatorio. Toma apuntes. Es muy importante que estés ya con tu cuaderno anotando estas propiedades, porque al momento de que hagas las tareas, al momento que estés haciendo las actividades, los cuestionarios, pues estar abriendo el video y estar abriendo a lo mejor el cuestionario te es difícil, y que mejor tienes tu apunte y te vas apoyando en él. Entonces no dejes de tomar apunte. Recuerda que este va a ser considerado en la evaluación más adelante. Continuamos con las propiedades. Vamos con la segunda propiedad, que dice: cuando se multiplican ambos miembros de la desigualdad por un número indeterminado y distinto de 0, porque tiene que ser distinto de 0, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, otra vez, cuando se multiplican ambos miembros de la desigualdad por un número indeterminado y distinto de 0, da una desigualdad equivalente. El primer caso es con z mayor que 0. ¿Qué quiere decir que z sea mayor que 0? Que es un número positivo, es un número estrictamente positivo. Vamos a ver la expresión algebraica. X es menor que y si solo si x por z es menor que y por z. Esto cuando ocurre, cuando z es mayor que 0, cuando es un número positivo. El primer ejemplo algebraico es con números positivos completamente. Otra vez, 2 es menor que 5. ¿De acuerdo? 2 es menor que 5. Si solo si 2 por 6 es menor que 5 por 6. 2 por 6 es 12. 5 por 6 es 30. Entonces se conserva la desigualdad. Nos da una desigualdad equivalente. 12 menor que 30. El segundo ejemplo viene con números negativos y positivos. Tenemos la desigualdad menos 2 es mayor que menos 5. Si solo si menos 2 por 7 positivo es mayor que menos 5 por 7. Lo cual es cierto, pues menos 2 por 7 es menos 14. Y eso es mayor que menos 5 por 7, que es menos 35. Entonces, date cuenta que el número o esta expresión, la expresión original x menor que y, si solo si x por z es menor que y por z, se va a conservar cuando la z sea un número positivo, cuando tengas una cantidad positiva. Todo esto
otra vez se cumple con todos los casos. X va a ser menor o igual que Y si solo si X por Z es menor o igual, menor o igual que Y por Z. Cuando esto ahora se va a complicar un poco, es donde entra la primera confusión del tema. ¿Qué pasa si Z es un número negativo? Y ahí lo pongo grande. Z como número negativo, es decir, Z menor que 0. Lo que vamos a obtener es la siguiente expresión algebraica. X es menor que Y si solo si X por Z es mayor que Y por Z. Entonces, quiero que notes que cuando Z es un número negativo, al momento de que yo haga la multiplicación, cambio el signo de la desigualdad, cambio la dirección de la desigualdad. Es decir, si tengo X menor que Y y multiplico ambos términos por un número negativo, por una Z negativa, cambio la expresión a X por Z mayor que Y por Z. ¿Cómo se va a ver esto con números? Bueno, empecemos con el primer ejemplo, que es 2 menor que 5 si solo si 2 por menos 6 es mayor que 5 por menos 6. 2 por menos 6 menos 12, 5 por menos 6 menos 30. Entonces menos 12 es mayor que menos 30. Se está cumpliendo. ¿Qué pasa si ambos son negativos? Es decir, vamos a revisar un segundo ejemplo. Tengo que menos 2 es mayor que menos 5. Si solo si menos 2 por menos 7 es menor que menos 5 por menos 7. Menos 2 por menos 7, 14. Menos 5 por menos 7, 35. Recuerda que menos por menos es positivo. Y 14 es menor que 35. Entonces, funciona el cambio de la desigualdad. Esto es muy importante que no lo olvides, porque a la hora de estar haciendo o resolviendo las desigualdades, que lo vamos a ver en unos ejemplos ahorita, van a darte esos tipos de resultados. Entonces, ¿cómo vamos a expresar los resultados? Tenemos tres maneras diferentes de expresarlos. La primera es el conjunto solución, que otra vez utiliza llaves. Luego están los intervalos, que pueden ser abiertos, cerrados o mixtos, es decir, que ocupan paréntesis, que ocupan corchetes cuadrados o que ocupan ambos. Y podemos también expresarlo de una manera gráfica, utilizando la recta numérica. El primer ejemplo que te pongo aquí es que X pertenece a los reales donde X es mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el intervalo va de 1 abierto hasta el infinito. ¿Cómo se ve gráficamente esto? Bueno, justo en el 1, justo arriba del 1, tú vas a poner un hueco, una bolita abierta, ¿sí? Y la línea recta que se va hasta el infinito, bueno, lo podemos delimitar con una flecha porque pues no tiene fin. ¿Qué pasa cuando tengo un intervalo cerrado? Es decir, X pertenece a los reales donde X es mayor o igual que 2. Entonces lo que tenemos es que 2 es el punto donde comienzo y se va hasta el infinito. Por eso es un intervalo cerrado con un intervalo abierto. Entonces yo me coloco en el número 2, coloco un punto, es decir, ya está cerrado, por eso se pone un punto, y también se va al infinito. ¿Qué pasa con si yo invierto estos símbolos? Bueno, digo X, el otro conjunto solución, X pertenece a los reales donde X es menor que 3. El infinito, ¿sí?, va a ser ahora el primer argumento porque pues
tengo que obtener todos los valores o todos los valores de x que sean menores que 3 sin tocar el 3, es decir, me puedo aproximar al 3 pero no lo puedo tocar. Eso quiere decir esta bolita blanca o este hueco. Aquí igual este hueco es lo que quiere decir. Entonces vas a poner arriba del número 3 la bolita o el hueco y la línea yendo hacia su izquierda, porque pues va hacia el menos infinito. Quiero que notes también que los intervalos cuando abren o cierran con menos infinito o infinito son siempre intervalos abiertos. Solamente los números son los que pueden llegar a tener valores o intervalos cerrados. Entonces, con todo esto estamos listos para ver nuestros primeros ejercicios, nuestros primeros ejemplos. Vamos a ver la solución de inecuaciones lineales con una incógnita. Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo es 5t más 1 mayor que 2t menos 6. Ahí está nuestra inecuación. Tenemos que resolverla. ¿Qué quiere decir resolverla? Quiero los valores para los cuales t cumple esa condición. En este caso t es nuestra incógnita. ¿Qué vamos a hacer primero? Pasar los términos con incógnita, es decir, las t's, del lado izquierdo de la desigualdad, es decir, de este lado. Y los términos que no tengan la incógnita que queremos despejar, en este caso la t, van a pasar del lado derecho. Es decir, este 1 va a pasar del lado derecho. Para eso son las propiedades que vimos anteriormente. Es decir, tú tienes la expresión 5t más 1 mayor que 2t menos 6. El 2t va a pasar del otro lado, como va a pasar restando. Aquí está sumando, va a pasar restando. O de manera estricta, aquí está todo el paso. Es decir, voy a poner 5t más 1 menos 2t. Conserva, recuerda la primera propiedad, la propiedad de las sumas, va a ser mayor que 2t menos 6 menos 2t. ¿Por qué ocupé o por qué estoy usando el menos 2t? Bueno, porque lo que quiero hacer es eliminarlo de este lado. Y si a 2t yo le quito el menos 2t, pues se van de este lado y quedan del lado izquierdo. La expresión que me queda es 5t más 1 menos 2t mayor que menos 6. Ahora este 1 es el que tiene que pasar del lado derecho. Aquí está sumando, tiene que pasar restando, es decir, 5t más 1 menos 2t menos 1. Aquí está más 1 menos 1, se van a cancelar, tiene que ser mayor que menos 6 menos 1. El resultado, si lo hiciste todo bien, te va a quedar con las incógnitas del lado izquierdo y los números del lado derecho. Lo que tienes que hacer ahora es la operación. Es decir, a 5t le vas a quitar 2t. 5t menos 2t es 3t. Y esto tiene que ser mayor que menos 6 menos 1. Menos 6 menos 1 menos 7. Tienes que tener mucho cuidado con tu aritmética. Ahí ya son cosas que se vieron en matemáticas anteriores. Ya para estas alturas debes tener más habilidad al respecto. Entonces la operación nos queda 3t mayor que menos 7. Ahora vamos a despejar la incógnita. ¿Cuál incógnita? La incógnita t. Es decir, quiero dejarla solita. Y aquí es donde utilizamos la segunda propiedad. ¿Por qué? Porque como estoy multiplicándole un 3, la manera en que lo tengo que quitar es multiplicándolo por un tercio. 3 por un tercio es 1, es decir, se van a cancelar estos números y t multiplicada por 1, pues es la letra t, la incógnita t. Y si multiplicas del lado izquierdo, tienes que multiplicar del lado derecho. Vas a hacer menos 7 por un tercio.
Una vez que lo hayas realizado, te va a quedar t mayor que menos 7 tercios. Ya tienes despejada la incógnita. Ahora hay que expresar el resultado. La primera forma es con un conjunto solución. Es decir, pones tus llaves y le colocas dentro de las llaves t pertenece a los reales, donde t es mayor que menos 7 tercios. Y ya está. Si lo queremos expresar como intervalo, lo que tenemos que colocar es t pertenece al intervalo y poner los paréntesis porque en este caso es abierto, menos 7 tercios, infinito. Entonces, yo sé que el proceso aquí está explícito, se ve muy tedioso, pero en el siguiente ejemplo lo vamos a hacer un poco más práctico. Luego vamos a tener un ejemplo más donde la practicidad es lo que va a reinar, pero aquí hago otra pausa. Necesito que ahora, si estás llevando tu apunte adecuadamente, recuerda que puedes poner pausa, recuerda que te puedes regresar, etcétera, para que vayas llevando el apunte de manera adecuada. Te recomiendo que también vayas abriendo o cuando termines de hacer el apunte, abras tu actividad del curso y escribas y vayas contestando con los resultados, con estos desarrollos. Entonces, ve haciéndolo a la par, ve intentando los ejercicios de la actividad a la par. Vamos con un segundo ejemplo. En este caso la expresión es 2h más 7 menor que 5h menos 8. Otra vez vas a hacer las operaciones, es decir, 2h más 7 menor que 5h menos 8. Pasas del lado izquierdo las incógnitas y del lado derecho lo que no tiene incógnita. Si lo hiciste bien, vas a llegar a la expresión 2h menos 5h menor que menos 8 menos 7. ¿Ok? Este 7 está sumando, va a pasar restando. Este 5, está sumando, va a pasar restando. Hacemos las operaciones. En este caso tenemos que 2h menos 5h es menos 3h. Y menos 8 menos 7 es menos 15. Entonces, esta es la expresión de donde vamos a despejar la incógnita. A menos 3h menor que menos 15. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay un número negativo y tiene que pasar del otro lado. Entonces va a cambiar la dirección de la desigualdad. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando por un número negativo. ¿Por qué tenemos que multiplicar por un número negativo? Para que al momento de que despejemos la incógnita quede positiva. Menos por menos, más. 3 por 1, 3. Entre 3, 1. Entonces, y 1 por h, h. Del otro lado, menos 15 por menos 1 tercio, menos por menos, más 15 por 1, 15. Entre 3, 5. Eso quiere decir que la desigualdad ahora es h mayor que 5. Es decir, pasamos de menos 3h menor que menos 15 a h mayor que 5. Ya con esto puedes expresar el resultado como conjunto solución o como intervalo. El conjunto solución sería h pertenece a los reales, donde h es mayor que 5. O el intervalo es h pertenece al intervalo abierto 5, infinito. Entonces debes de tener mucho cuidado en este cambio de la dirección en la desigualdad. ¿Cómo se vería de manera práctica tu apunte? Lo que vamos a hacer es pues quitar esta parte, ¿no? Esto no lo apuntas, o normalmente cuando tú resuelves los ejercicios no pones esos pasos,
pero sí requiero que tengas una estructura. Y basta con que tú tengas pues estos elementos en tu cuaderno, es decir, el ejercicio es 2h más 7 menor que 5h menos 8. Pones tu expresión, recuerda que siempre tienes que colocar de dónde estás partiendo. El primer paso era las variables o las incógnitas a la izquierda, los números a la derecha, los números sin incógnita a la derecha. Entonces, de la expresión 2h más 7 menor que 5h menos 8, pasamos a 2h menos 5h menor que menos 8 menos 7. Haces la operación y te va a quedar menos 3h menor que menos 15. Y haces el despeje. Con lo cual vas a obtener que h es mayor que 5. Eso es lo que cumple la condición. Y tienes tus soluciones, tu conjunto solución. H pertenece a los reales, donde h es mayor que 5, o bien h pertenece al intervalo abierto, 5, infinito. Entonces, esta es la manera en la que se ve este ejercicio. Vamos a pasar a un último ejemplo. En este caso tenemos el ejemplo 3k menos 4 menor o igual que 7 más 2k. Entonces, lo primero que hay que hacer, pasar incógnitas del lado izquierdo, números sin incógnita del lado derecho. Es decir, la expresión 3k menos 4 menor o igual que 7 más 2k, la vamos a pasar a 3k menos 2k. ¿Por qué? Porque aquí el 2k está sumando, va a pasar restando, menor o igual que 7 más 4. ¿Por qué más 4? Porque aquí el 4 está restando, pasa sumando. Haces tus operaciones, 3 menos 2, 1. Es decir, te queda acá. 7 más 4, 11. En este caso ya no hay que despejar la incógnita. Ya después de haber hecho las operaciones ya está despejada. Es decir, k es menor o igual a 11. Y expresamos el resultado. Como conjunto solución, te queda que k pertenece a los reales, donde k es menor o igual que 11. Y si lo expresas en manera de intervalo, tienes que k pertenece al intervalo mixto menos infinito, 11. Y el 11 es porque cierra con corchete cuadrado. Entonces, ¿cómo se vería en tu cuaderno esto? Vamos a quitar las instrucciones. Y así como lo ves, es decir, sin este tipo de pasos, esta es la manera resumida, es la manera en la que queda resuelto tu ejercicio. No requieres hacer más, ya ahí ya estarías terminando. Entonces, considero que no es complicado, hay que practicarlo mucho. Haz la actividad, resuelve los ejercicios y, como bonus a los que se están quedando esta parte del video, un problema de dificultad S. Estos son de los que vienen en la tarea. Van a venir al menos 2 problemas de este tipo. Y es para que se den una idea de cómo espero o que resuelvan este tipo de problemas. ¿Cuál sería el problema? En este caso es encontrar un promedio. Dice, un estudiante tiene una beca y necesita un promedio superior a 80 en una escala de 0 a 100. Hasta el momento tiene como calificaciones 65, 85, 70 y 95. La pregunta es, ¿cuál debe ser su quinta calificación para no perder la beca? Hay que obtener la expresión algebraica y el conjunto solución o intervalo. Lo que ustedes quieran. Cuando lean o, haces uno o el otro. No es necesario que pongas ambos. Bien, ¿qué es lo que voy a evaluar en este tipo de problemas? Son 5 parámetros. El planteamiento del problema, la coherencia en el desarrollo, los resultados, la interpretación que haces de los resultados y que todo esto, que estos 4 puntos anteriores, tengan
una estructura clara de cómo estuviste haciendo el problema. En este caso, o en este problema, ¿cuál sería el planteamiento? Pues primero decir qué tengo que despejar. En este caso es X va a ser la calificación que me falta y P es el promedio que debo de sacar. Esto es importante, o sea, yo necesito que tú me digas qué estás obteniendo o qué es lo que vas a obtener. Después, el promedio está dado por y sacas un promedio. Recuerda que en este caso, o aquí es donde viene una parte de investigación. Si no sabes cómo sacar un promedio, lo investigas y lo utilizas para la expresión. En este caso el promedio es la suma de todas las calificaciones entre el número de las calificaciones. Deben ser 5. Y en este caso tenemos 65 más 85 más 70 más 95 más la que nos falta entre 5. ¿Y qué condición nos está poniendo el problema? Pues que necesita un promedio superior, es decir, nos pide un promedio superior a 80. ¿Qué quiere decir esto? Que la condición es que P tiene que ser mayor que 80. Es una desigualdad estricta. Si dijera necesita al menos un promedio igual a 80, entonces ocuparíamos un mayor o igual a 80. Pero como nos está pidiendo superior a 80, entonces eso quiere decir que ocupamos un mayor que estricto. Date cuenta que aquí, si tú llegaste a hacer todo este planteamiento, ya tienes un puntaje. Ya podemos partir de eso. Entonces, ¿cómo van a ser los desarrollos? Pues en este caso, combino cómo está dado el promedio con la condición que me están pidiendo. Es decir, el promedio era la suma entre el número de calificaciones, tiene que ser mayor a 80. Hacemos las operaciones, nos va a quedar 315 más X, porque no conocemos X, entre 5, pues tiene que ser mayor que 80. El 5 está dividiendo, pasa multiplicando, y vas a tener que 315 más X es mayor que 400. Ahora el siguiente paso es despejar la variable X. En este caso solamente hay que hacer una resta, es decir, el 315 está sumando, va a pasar del otro lado restando. Es decir, ya nos daría como resultado la expresión algebraica. X tiene que ser mayor que 85. Y ese sería nuestro primer resultado, es decir, obtenga la expresión algebraica en nuestro primer resultado. Y el segundo resultado tiene que ver con el conjunto solución o el intervalo. Entonces, ¿cuál sería nuestro conjunto solución? Y aquí estoy seguro que es cuando te das cuenta que por qué importan los detalles. El conjunto solución sería X pertenece a los reales, porque no están dándonos otra restricción, donde 100 es mayor o igual que X, mayor que 85. Y si te das cuenta, aquí tengo que incluir el 100 porque es el tope. Lo máximo que puedes sacar es 100. Y sí lo puedes sacar, por eso es que el 100 es mayor o igual a X, es decir, a la calificación. Y tu calificación tiene que ser mayor que 85. Ese es el mínimo. Si lo ponemos en un intervalo, sería un intervalo mixto, en donde X pertenece al intervalo mixto 85,100. 85 abierto, porque tiene que ser mayor que 85, y el 100 con intervalo cerrado o con corchete, porque es el tope, no podemos sacar más de 100. Y luego viene la interpretación del resultado. En este caso tendríamos que colocar el estudiante debe tener al menos un 85.1 para conservar la beca. Es todo lo que necesitas para sacar un buen resultado en este problema.
Lo que es lo complicado, pues obviamente esto es un ejemplo. Seguramente si tú quieres hacer este tipo de problemas, conllevas algún tipo de investigación, de planteamiento, no va a ser fácil. Y para que tú tengas derecho a una evaluación, recuerda que si tú decides hacer este problema o esta clase de problemas, lo que necesitas es tener, lo que necesitas es que todo el resultado sea coherente. Lo que más me importa en este tipo de problemas es la coherencia. Esto es lo que más nos interesa. ¿Por qué? A lo mejor tu planteamiento es equivocado. A lo mejor no pusiste bien la condición o la pusiste al revés. A lo mejor no estás sacando bien el promedio. Pero hiciste los desarrollos de manera adecuada, obtuviste unos resultados y le diste una interpretación. A lo mejor por haberte equivocado en la condición, asumes que ya está reprobado. Bueno, ahí estaría siendo coherente con tu planteamiento. Entonces, eso es lo más importante. Si tú te llegas a equivocar en el planteamiento, en algún desarrollo o en la interpretación de los resultados o en los resultados, pues vas a tener derecho a una calificación mínima de 7, siempre y cuando estés cumpliendo con la estructura que requiere el problema. Entonces, lo que nos importa es la coherencia en los resultados y cómo se vería este problema sin sin los pasos que yo te estoy solicitando. Pues más o menos se vería así. Entonces, tú tienes el problema, el estudiante tiene una beca, necesita un promedio superior a 80 en esta escala, tiene estas calificaciones y cuál debe ser la quinta calificación. Obtenga la expresión algebraica y el conjunto. En este caso, pues pones tu planteamiento, sea X la calificación que falta, P el promedio está dado por esta expresión, la condición es que el promedio sea mayor que 80, entonces a lo mejor ya hiciste la suma, la colocas aquí, 315 más X entre 5 tiene que ser mayor que 80, haces los despejes necesarios y llegas a la expresión algebraica y pones tu conjunto solución. En este caso el conjunto solución se ve un poquito más agradable, no es tan confuso, y la interpretación de tu resultado. Y si te das cuenta, todo conserva una estructura: planteamiento, desarrollos, resultados, interpretación. Y así es como se debe de leer tu problema. No te frustres si lees el problema, no lo entiendes, y pues es normal. Este tipo de ejercicios es para que los vayas intentando poco a poco. A lo mejor lo intentas pero no lo entregas, está bien. O a lo mejor quieres que te evalúe los problemas o la tarea en una clasificación o en una dificultad B, pero también quieres que te revise sin ningún problema el problema, quieres que te revise la dificultad S. Entonces eso también lo puedes agregar en tus tareas. Bien, y ya pues vamos viendo. A lo mejor te dejo la calificación más alta si decidiste hacer el problema en dificultad S, y lo obtuviste medianamente bien, y es más alta tu calificación en ese problema que a lo mejor en toda tu tarea con dificultad B o dificultad A, pues mejor te pongo el resultado del problema S. Lo importante es que no dejes de intentarlo. Claro, también si no quieres hacerlo, si te la quieres llevar campechana con la dificultad C, pues adelante, es completamente válido.
Este tipo de problemas pues es más que nada para quien gusta de pues a lo mejor exigirse un poco más, de ver cuáles son sus hasta el momento su manera de interpretar las matemáticas, de aplicarlas. Y pues bueno, de momento será todo en este video y nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes. Recuerda que puedes enviar tus dudas a mi correo, el correo está en el grupo, y no olvides mandar tus capturas de pantalla de cuando contestas los cuestionarios y los desarrollos de tus ejercicios. Excelente tarde, día, noche.